Ángulo con Ruth del Salto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactiva su política arancelaria tal y como lo anunció hace semanas a todos los socios comerciales del país que volvió a gobernar en este 2025. Van a tener que hacerse a la idea de que este 2 de abril tendrán que pagar más por intentar vender sus productos en territorio estadounidense. Vehículos, algunos productos alimentarios, bebidas alcohólicas son solo un pequeño ejemplo de todos los bienes que previsiblemente van a incrementar su precio después de que se acabe lo que Trump ha definido como Día de la Liberación. En Ángulo, el debate sobre la decisión de Trump contra el mundo, como lo califican algunos medios de comunicación. Y simplemente decir que seguimos con ese diálogo abierto y fluido y por tanto pues seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que lógicamente tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción, que es sobre todo gas natural, en este caso, en el caso de Repsol en Venezuela. Tenemos una pequeña producción de petróleo, pero el 85% de nuestra producción es gas natural. Pero vamos, el diálogo está abierto, seguimos hablando y trataremos de buscar mecanismos que permitan que nuestra actividad, que como digo, siempre ha tenido esos altibajos a lo largo de estos últimos años y periodos de dificultad. Hay que recordar que esta licencia de la que se está hablando pues fue aprobada en mayo del 24, pero en abril del 24, hace un año, no la teníamos tampoco. Con lo cual, bueno, buscaremos mecanismos para seguir con esta actividad. Donald Trump prometió el lunes que será muy amable con los aliados comerciales de Estados Unidos, que están en vilo ante una avalancha de nuevos aranceles estadounidenses. Vamos a ser muy amables en comparación con lo que ellos fueron. Los números serán más bajos de lo que nos han estado cobrando y en algunos casos tal vez sustancialmente más bajos. Pero tenemos una obligación mundial, quizás. Pero vamos a ser muy amables, relativamente hablando. Vamos a ser muy bondadosos. El mandatario estadounidense aseguró que sus medidas permitirán un renacimiento del país norteamericano. Hasta ahora, Trump prometió tarifas aduaneras recíprocas en el sentido de que cada país pague por sus bienes exportados a Estados Unidos la cantidad que cobra por los estadounidenses. Estos nuevos aranceles, que siguen a otros sobre el acero y el aluminio, se conocerán el miércoles, pero Trump no descarta comunicarlos el martes por la noche. Los mercados financieros acusan el golpe. Las bolsas asiáticas cerraron con fuertes caídas. En Wall Street, el índice de referencia Standard & Poor's 500 tocó brevemente su nivel más bajo desde septiembre antes de terminar la sesión en verde. La Casa Blanca no parece preocupada. El presidente siempre ha dicho que el mercado de valores es una instantánea de un momento en el tiempo y está haciendo lo mejor para Main Street. Y Wall Street funcionará perfectamente en esta administración, tal como lo hicieron en su primer mandato. A partir del 3 de abril, Estados Unidos prevé además imponer 25% de aranceles a los vehículos y componentes fabricados fuera del país. La decisión afecta en particular a Canadá y México, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, y donde los fabricantes estadounidenses tienen plantas. Al mandatario republicano le obsesiona que Estados Unidos importe más de lo que exporta. Además, busca financiar al menos en parte los recortes de impuestos que quiere aplicar a los estadounidenses. A su entender, el aumento de los precios provocado por las tarifas aduaneras se compensará con un mayor poder adquisitivo, gracias a una menor presión fiscal y a la caída de algunos precios mediante una política favorable a las energías fósiles. Se desconoce cómo reaccionarán los países afectados, pero la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, no ve atisbos de recesión. Entrará en vigor un arancel del 25% para todos los automóviles importados por Estados Unidos de cualquier otro país, así como para los componentes no fabricados en Estados Unidos y tampoco en México y Canadá, exentos de esos gravámenes. Se espera la entrada en vigor de aranceles a las importaciones de productos agrícolas, farmacéuticos, además de microchips y semiconductores, que podrían rondar también el 25%. Para México, está previsto que entren en vigor los aranceles a los productos de México, amparados por el TEMEC, el acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Para Canadá, de igual modo, está previsto que entren en vigor los aranceles a los productos amparados por el TEMEC. Para Venezuela, entran en vigor aranceles del 25% a los países que compren petróleo de Venezuela, ya sea de forma directa o a través de una tercera parte.
El 30 de marzo, Estados Unidos notificó a los socios de la petrolera estatal PDVSA, entre los que está Repsol, que sus permisos de exportación de crudo desde Venezuela se han cancelado. Visto lo visto, le voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Para mí es un gusto saludar en Estados Unidos a Antonio Sarabia. Él es profesor de Economía, director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Gracias por estar con nosotros. Economista Sarabia, bienvenido al canal de las Américas NTN 24. ¿Cómo estás? Qué gusto charlar contigo. Igualmente, en Argentina también le voy a dar la bienvenida a Eduardo Chapeta, empresario, experto en temas de economía. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias a ustedes. Y también en Alemania me acompaña a esta hora Eric Behar. Él es decano de negocios de la Universidad Internacional de Berlín, profesor de economía del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias a los tres por participar. Antonio, un poco conocer o desmenuzar para toda América Latina el objetivo real de esta medida que ha sido anunciada por Donald Trump, o que va a ser anunciada, y que habla de un antes y un después en cuanto a los aranceles. Adelante. Bueno, es muy difícil desmenuzar lo que va a pasar porque esa es precisamente la historia. No sabemos qué es lo que va a venir esta tarde a las 4 p.m. hora del este cuando se haga el anuncio. Se especula que pueden haber estas tarifas recíprocas, aquellos países que ponen tarifas a los productos de Estados Unidos. Hay otra versión que dice que se va a imponer un 20% de tarifa universal a cualquier producto que trate de ingresar a Estados Unidos. Es decir, no sabemos exactamente cómo va a venir la mano. Pero lo que sí te puedo decir es que esto es una rabieta que le va a pasar factura a la economía de Estados Unidos y a la economía mundial. Esto va a generar recesión. Yo no llamaría esto el día de la liberación, esto es el día de la tontera, porque los aranceles nunca funcionan. Lo único que se hace es empobrecer a la gente en Estados Unidos. Termino con un dato para darle paso a la gente. En Estados Unidos se está estimando, lo ha estimado la Universidad de Yale, que esto le va a costar alrededor de $4,000 anuales a la típica familia de clase media en Estados Unidos. Si a eso le sumas todos los costos, redireccionamiento del comercio que va a pasar alrededor del mundo, esta es una muy mala política que nos va a pasar factura. Gracias por esta primera intervención, Eduardo. Quiero saber su criterio. Esta medida que ha sido o ha trascendido tiene como objetivo, según han explicado desde la Casa Blanca, incentivar, estimular la producción nacional, pero también puede llegar a ocasionar problemas de suministro en algunos productos de uso diario. ¿Cuál es su reflexión al respecto? ¿Concuerda con lo que dice Antonio sobre esto de la rabieta o cuál es su postura? Bueno, yo creo que históricamente Estados Unidos tiene una balanza de exportación e importación desequilibrada, en general porque la mayoría de los países le imponen tarifas que Estados Unidos no son equilibradas con lo que impone Estados Unidos. Ejemplo, la Unión Europea le impone un 10% por sobre los vehículos y Estados Unidos le pone un 2,5% históricamente. Entonces, en la mayoría de los rubros, y hay países peores, que llegan al 35%, porcentajes más altos. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es que se está intentando generar un equilibrio en el intercambio internacional desde el punto de vista sencillamente, que hasta ahora ha sido desequilibrado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos importa 40.000 millones, creo, anuales de vehículos de Europa? Y tienen que pagar solamente un 2,5% y 9 billones que envía Estados Unidos a Europa tienen que pagar el 10% más. Entonces, lo que está ocurriendo en este caso, que acá hay que separar las sanciones en dos tipos. Una son las sanciones que hay por problemas migratorios, que son el caso de México, Canadá y China en alguna situación, que es un tema, es una situación diferente, y otra es la situación económico-financiera que está relacionada con el equilibrio de las tarifas. Entonces, si somos un país o un país deja que los otros
tengan tarifas de ingreso de sus productos o servicios mucho más altas que las que cuando recibe, naturalmente se va a producir, y lo tiene, con Europa un desequilibrio crónico, con China un desequilibrio crónico anualmente en el tráfico, en lo negociado internacionalmente, sencillamente por una diferencia de tarifas. Y eso, en el fondo, repercute en las fuentes de trabajo y la riqueza dentro de Estados Unidos, porque en definitiva estamos facilitando que gente que está produciendo en otro país, que no es Estados Unidos, tenga beneficios, tenga trabajos que son artificiales, porque en realidad esos trabajos existen porque Estados Unidos le estaba poniendo una tarifa mucho más baja que la recíproca que le estaba poniendo Europa. Me parece que lo que estamos presenciando es una especie de rebalanceo, un equilibrio, llegar a un equilibrio en las tarifas internacionales obviamente coincido con Antonio que va a generar todo tipo de turbulencias temporariamente, pero el efecto creo que a mediano y largo plazo va a ser muy beneficioso para Estados Unidos. Voy a darle la palabra ahora a Eric en esta primera intervención sobre el Día de la Liberación. ¿Qué decir? Si hablamos, Eric, de ganadores, de perdedores con esta medida, ¿a quién pondríamos en los primeros, quiénes en los segundos? Hablando de capacidad de producir, de lo que ya han dicho pues Antonio y Eduardo, la recolección también con los gravámenes. Adelante. Bueno, un perdedor de este tipo de guerras arancelarias siempre será el consumidor, ¿no? Esto es un tema discursivo que viene desde hace mucho tiempo. De hecho, si uno se pone a mirar siglo XVI, XVII, siempre existía un discurso proteccionista, ¿no? Que en la época que llamábamos el mercantilismo. Ahora la narrativa se parece mucho, pero yo coincido que es un tema de rabieta. Yo creo que hay un tema también de nacionalismo extremo que tiene que ver con las elecciones. Es más fácil para una persona que utiliza la psicología y este tema de masas como Trump para poder llegar a la presidencia, apelar al nacionalismo. Y eso es algo que se ve siempre antes de las elecciones en Estados Unidos, que hacen muchas más visitas en fábricas, tratan de asusar un poco a todas las personas que sienten esa necesidad de creer en su patria. Y eso claramente se ve en este momento. Hay otra cosa que también tiene que ver con excusas. El tema del fentanilo, por ejemplo, y de la migración termina siendo una excusa muy grande, sobre todo en el caso de Canadá. Es decir, acusar a Canadá de ser uno de los cómplices o una de las vías por las cuales entra el fentanilo es un absurdo. Ni siquiera el 1% del fentanilo entra a Estados Unidos a través de Canadá. Entonces, mucho de esto es buscar fomentar una narrativa de nacionalismo que al final va a golpear fuertemente al consumidor, como estaban diciendo acá los colegas. Hay una empresa, por ejemplo, un ejemplo que estaba dando ahorita en una entrevista en México, es el caso de BMW. Si uno toma BMW, que es una empresa alemana que está haciendo sus vehículos, sus SUVs en Estados Unidos, que los vuelve a exportar hacia Alemania, pues claramente BMW sufre como conglomerado y también se tiene que preguntar si a largo plazo la mejor idea es producir en Estados Unidos o no. Pero yo creo que las empresas en este momento lo ven como una tormenta que esperan que pasen en algún punto, ¿no? Por eso es que ya desmontar por completo una fábrica es algo que tiene que ver mucho más es con un tema de largo plazo y no con una tormenta como la actual. Vamos a hablar ahora, Antonio, además ya se sabe que se han implementado aranceles adicionales del 25% sobre países que compran petróleo de Venezuela. ¿Qué decir sobre este punto en particular? Bueno, eso es una medida geopolítica para poner presión al gobierno de Venezuela. Esencialmente es un embargo, ¿no es cierto?, para que la gente no comercie con Venezuela. Y vamos a tener que ver cómo se desarrolla eso. Yo no creo que eso vaya a afectar mucho a Venezuela porque probablemente sus mayores socios comerciales sean Rusia y China, que ya van a tener, o por lo menos China ya va a tener un 25% de arancel a Estados Unidos de todas maneras, ¿no? Pero quiero decir algo sobre esta idea del equilibrio en la balanza de pagos. Fíjense que Estados Unidos tiene un déficit comercial de hace mucho tiempo y eso no ha afectado su economía. De hecho, la economía ha seguido creciendo. Cuando uno piensa en déficit comerciales es muy interesante, ¿no? Porque es como que yo quiero mandar el mismo número de bienes que los que traigo, cuando en realidad sería mucho mejor mandar pocos bienes y traer muchos, ¿no es cierto? Es decir, la balanza comercial negativa tiene muchos beneficios para un país. En Estados Unidos,
La balanza comercial negativa es compensada completamente por una balanza de capital positiva. Pues nos entran todos los ahorros del resto del mundo, ¿no? Y entonces, si te fijas a través de la historia, los países que más han conseguido desarrollarse de forma sostenida son los que se han abierto al comercio y no los que han implantado medidas proteccionistas. Nos decía, por ejemplo, que hay trabajos que se hacen en China y que no se hacen en Estados Unidos. Pero por supuesto, porque no queremos hacer esos trabajos, nosotros hacemos otro tipo de trabajos, desarrollamos nuestra ventaja comparativa y dejamos que la manufactura se haga en otros países donde el costo de mano de obra es más barato. Es decir, si nosotros le podemos permitir al consumidor comprar un auto más barato en Estados Unidos porque le ponemos un 2% nada más en vez de un 10%, lo que hemos hecho es que el consumidor ahorre plata al comprar un auto y esa plata la dedique a invertir o consumir en otra cosa donde nosotros vamos a poder desarrollar ventaja comparativa. Entonces hay que fijarse en estos llamados desequilibrios de forma intertemporal a través del tiempo. Cuando abres al comercio vas a tener más oportunidades de desarrollo en el futuro de todas maneras, y así lo ha hecho Estados Unidos en los últimos 25, 30 años. Eduardo Chapeta, quiero saber su acotación con respecto a esto y también preguntarle sobre la implementación de aranceles adicionales del 25%. Sobre países que compran petróleo a Venezuela, esto como una medida, lo ha explicado Antonio, una medida de presión quizás. Bueno, yo creo que todo esto está alineado con la política general del presidente Trump de defender la libertad de expresión. Y bueno, Biden, por ejemplo, había abierto el camino para que Venezuela e Irán exportaran petróleo y obtuvieran muchísimos recursos financieros a través de eso. Yo creo que Estados Unidos, si es coherente con su política de la libertad y libre expresión, tiene que sancionar a los países que tienen dictaduras, por ejemplo, Venezuela e Irán, y que son enemigos de Occidente. Entonces, esas medidas me parecen totalmente coherentes y coincido con lo que decían recién los otros panelistas. Son medidas geopolíticas totalmente alineadas con la política de Estados Unidos. Por otra parte, coincido con que son insignificantes los efectos que puede tener sobre el resto del mundo. Inclusive quizás sobre la propia Venezuela, pero no creo, porque por algo Irán y Venezuela estaban realizando muy buenos negocios con Estados Unidos y no lo hacían con China. Si hubiera sido mejor la oportunidad de China y Rusia, en lugar de tener que cortarlo Trump, ya lo hubieran cortado ellos, porque le hubiera convenido más. Pero no conozco lo suficiente de ese tema. Sí entiendo que cada jugador hace lo que más le conviene, y si Irán y Venezuela estaban aprovechándose de estas oportunidades que le daba Estados Unidos, por algo será, quizá eran mejores que las alternativas que tenían de China o Rusia. Y respecto del comentario del equilibrio, yo querría decir lo siguiente. En un mundo perfecto donde nadie ponga tarifas, es maravilloso y todo este equilibrio funcionaría. El problema es cuando unilateralmente, por ejemplo, Argentina, Brasil, Ecuador tienen del 35% al 1900% de tarifas a importaciones. Y luego tienen impuestos y trabas, etc. En la Unión Europea tiene muchísimas, la India tiene el 100% más o menos. Entonces la pregunta es esta. ¿Quién va a ser el que bueno, no va a poner tarifas y va a dejar que todos los otros hagan lo que les conviene? Entonces yo creo que hay un problema acá de que sí, coincido con lo que estaban diciendo recién Antonio, creo, de que evidentemente las mejores economías, las que mejor han funcionado, son las economías que están abiertas, pero el problema es que no todos están abiertos. Entonces, si yo tengo alguna relación con alguien y la relación es abusiva del otro lado, yo lo único que puedo hacer es defenderme de mi lado. Porque yo no vi que la Unión Europea, Brasil, India, en realidad Latinoamérica es muy chiquito comparado con la economía, con las relaciones económicas entre Estados Unidos y Europa, pero pues yo no vi que la Unión Europea baje las tarifas unilateralmente. Entonces, ahí viene el problema. Sí, idealmente es mejor no tener tarifas. Y que funcione, por ejemplo, Australia hace unos años cerró la última planta automotriz australiana y ellos lo anunciaron con bombos y platillos. ¿Por qué? Porque tal como creo que decían hace un rato los otros panelistas, claro, los australianos iban a poder optar por los autos más baratos del mundo, de la fuente que fuera.
Entonces, fíjense, es esa reacción correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy en una relación en la cual la otra parte unilateralmente fija condiciones que le convienen y que no me convienen? Bueno, yo creo que en esa situación estaba Estados Unidos. Y respecto de lo que tú preguntas de las tarifas adicionales, bueno, creo que es lo que dijeron recién los panelistas, hay que ver qué va a pasar, porque nosotros vemos que en muchas de la forma de actuar de esta administración, a veces se sobre amenaza al principio en la prensa, etcétera, pero luego las medidas son mucho más moderadas y racionales que lo que se dijo inicialmente, ¿no? Eduardo, me voy a una pequeña pausa comercial en Ángulo. Seguimos hablando luego del corte comercial. Antes, citar un poco países que aplican tasas digitales a Estados Unidos. Por ejemplo, el 21 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que apliquen tasas digitales a empresas estadounidenses. Vamos a la pausa y seguimos luego del corte el diálogo sobre este Día de la Liberación, Día de la Rabieta, como ha sido señalado por Antonio Sarabia, uno de mis panelistas aquí en Ángulo. Seguimos hablando de sus implicaciones. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias a todos por seguir con Ángulo, hablando sobre el Día de la Liberación. Me acompañan Antonio Sarabia, Eduardo Chapeta y Eric Béjar. Eric, vamos a conocer un poco sobre las reacciones que se han dado sobre el anuncio, el Día de la Liberación. Ha sido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha dicho esta mañana, jueves 3 de abril justamente, que se va a anunciar, lo ha dicho ella, un programa integral que lo hará ya a conocer a los medios de comunicación para fortalecer la economía mexicana y que no se trata, ha dicho la presidenta, de imponer aranceles recíprocos contra Estados Unidos. En este plan, según la mandataria, se incluiría la industria automotriz. Así lo ha dicho Claudia Sheinbaum. Es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Eric Béjar, ¿qué comentar sobre esta disposición que va a ser anunciada por Claudia Sheinbaum? Dice, pues, un programa integral, no se trata de que porque tú me pones, yo te pongo. Bueno, ahí estamos notando que están buscando es prudencia, ¿no? México es el primer afectado. Si uno ve las cifras del 2023, 2024, los últimos años en general, México es el que más ha estado participando de las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos. Entonces, creo que están leyendo bien a Trump en el sentido que si dicen algo que suena agresivo, Trump puede reaccionar y simplemente se inventa un número, dice ahora 30%, ahora 35%, y esa es la incertidumbre que pone a todos acá, pues digamos un poco a dudar y a temblar, sobre todo cuando se depende tanto, porque el caso de Canadá y de México ha sido sobre todo depender de esa integración económica a través del TEMEC, que les ha llevado obviamente a muchos beneficios. Pero hay una cosa que yo quisiera mencionar también sobre lo que estábamos hablando antes, que digamos que le da un poco de luz a esto, y es que no olvidemos que en el mundo de las barreras al comercio también hay barreras no arancelarias que muchas veces son más importantes también, pero que pasan más desapercibidas a menos de que uno las viva como empresario. Y eso significa temas regulatorios, inclusive hay un artículo acá desde Europa en donde más o menos dice que Europa se burla de sí misma al ponerse a sí misma algunas trabas, por ejemplo, regulación que es invisible, pero que el empresario tiene que enfrentar y que es más o menos del 110% en servicios y del 45% en bienes. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque Trump está buscando también atacar eso y es una cosa que puede servir también para hacer un llamado a algunos países, sobre todo a los países europeos y también a los países de Latinoamérica, aunque Latinoamérica claramente, pues, tomada en su conjunto es más o menos 4 veces menor que la economía de Estados Unidos, pero es muy importante porque las empresas viven esto. Hay un caso que les cuento rápidamente de una empresa que quería importar quesos de Grecia a un país latinoamericano y sucede que sí se podía, pero lo que les pedían es que una institución pública griega tradujera del griego al castellano oficialmente todo el manual para que así se pudiera dar eso.
Obviamente una institución griega no se va a poner a traducir un manual de más de 200 páginas y con eso se imposibilita el comercio de ese queso en Latinoamérica. Entonces no olvidemos que detrás de esto Europa y sobre todo otros países que son a los que Trump más está atacando, por decirlo así, tienen muchas barreras no arancelarias. Ya vamos a hablar de la situación de Europa. Antes le voy a dar la palabra también a Antonio con respecto a esto de la prudencia que mencionaba quizás Eric. Para comentar también, textualmente lo ha dicho el líder de Canadá, una guerra comercial no le conviene a nadie. Así han sido las palabras del primer ministro británico, perdón, no de Canadá, británico, Keir Starmer, quien habló en una sesión semanal de preguntas en el Parlamento mientras el mundo espera el anuncio de nuevos aranceles del presidente Trump. El funcionario ha dicho que su gobierno, por ejemplo, planea adoptar un enfoque tranquilo, pragmático, ante la agravación de impuestos por parte de la Unión Americana. Recordemos justamente que Londres también ha buscado llegar a un acuerdo con Washington en materia tecnológica que espera potencialmente le evite este impacto directo de los aranceles sobre sus propias exportaciones. Así lo decía el representante británico. Permítanme ser claro con la Cámara, una guerra comercial no beneficia a nadie y el país no se la merece. Adoptaremos un enfoque sereno y pragmático, por eso avanzamos en conversaciones constructivas para alcanzar un acuerdo de prosperidad económica más amplio con Estados Unidos. Por eso trabajamos con todas las industrias y sectores que probablemente se verán afectados. Nuestras decisiones siempre se guiarán por nuestro interés nacional. Y por eso nos hemos preparado para cualquier eventualidad y no descartaremos nada. ¿Qué decir sobre esta reacción del primer ministro británico, Antonio? Yo creo que eso tiene mucho sentido, muestra madurez, hay que estar calmados y reaccionar con prudencia frente a estas cosas. Porque es que tenemos que entender qué hacen las tarifas o los aranceles. Las tarifas o los aranceles incrementan el precio del producto importado y por lo tanto protegen a la industria nacional. Es decir, las firmas, las compañías que venden ese producto dentro del país se benefician. ¿Por qué? Porque el producto extranjero es más caro y entonces ellos pueden vender más y subir su precio también, ¿no es cierto? Entonces esa industria se beneficia. El problema es que el consumidor y el resto de la economía se perjudican tremendamente. Y cuando haces el balance, el costo neto es negativo. Esto se ha demostrado teóricamente, empíricamente hasta el cansancio. Los aranceles, las tarifas siempre empeoran a tu economía. Mejoran a una industria, pero empeoran a la economía como un todo. Entonces, no tiene mucho sentido decir, bueno, si ellos están utilizando esa política que se empeoran ellos, se desmejoran ellos, pues yo los voy a combatir empeorándome a mí también. Es decir, si mi vecino se tira al precipicio, pues yo también me voy a tirar al precipicio. No tiene sentido, ¿no? Porque te vas a perjudicar a ti mismo. Por lo tanto, imponer tarifas cuando otro te las impone simplemente te perjudica. Por eso es que esta reacción de estos líderes me da una sensación de madurez. Hay que, bueno, no vamos a meter tarifas, vamos a ver qué es lo que hace México y Canadá y el Reino Unido, pero por lo menos está mostrando de partida una mayor madurez que el presidente Trump. Puedo decir buenas cosas del presidente Trump. Ojo, reducir el impuesto corporativo al 15% de Estados Unidos es una buena medida. Lo que está haciendo, reduciendo la burocracia dentro de Estados Unidos, es una muy buena medida. Pero en aranceles se equivoca de medio a medio. Este es el día de la rabieta. Eduardo, voy a cerrar con usted este bloque con respecto a más reacciones. En este caso voy a citar lo que ha dicho Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que se ha sumado en cierta medida a las críticas sobre estos nuevos aranceles que busca imponer el presidente Trump. La introducción de nuevos aranceles estadounidenses afectaría duramente a los productores italianos, lo ha dicho Giorgia Meloni. Ha agregado también que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar una guerra comercial. Meloni, que es cercana además a Donald Trump y que ha sido cautelosa o más cautelosa que otros líderes de la Unión Europea sobre cómo debería reaccionar este bloque a los aranceles, ha dicho que no descartaba respuestas adecuadas, eso sí, para defender los productos italianos. Así lo decía. Estados Unidos es claramente un mercado clave para nosotros. Está claro que la introducción de nuevos aranceles tendría fuertes repercusiones para los productores italianos.
Personalmente, creo que también sería una injusticia para muchos ciudadanos estadounidenses, porque limitaría la posibilidad de comprar y consumir nuestras excelencias solo a quienes pueden permitirse gastar más. Esta es la razón por la que estoy convencida de que debemos trabajar para evitar por todos los medios la guerra comercial, que no beneficiaría a nadie, ni a Estados Unidos ni a Europa. Lo que por supuesto no excluye, si es necesario, tener que imaginar también respuestas adecuadas para defender nuestra producción. Eduardo, guerra comercial que no beneficiaría a nadie, ni a Estados Unidos ni a Europa. ¿Qué decir sobre este comentario? Bueno, yo diría, recogiendo lo que decía Erika antes, nosotros vemos en este momento que el motor económico del mundo es Estados Unidos, es decir, es la primera economía del mundo, tiene quizá el 30 y algo % del PBI del mundo, y todos estos países que vemos, Europa inclusive, son en realidad clientes de Estados Unidos, es decir, son economías dependientes de Estados Unidos. Entonces, sería inconsecuente, y estamos ante una Europa, tal como comentaba Eric recién, con una política totalmente de izquierda, en la cual tiene altos impuestos, altas regulaciones, de todo tipo de problemas. Europa inclusive no tiene innovación tecnológica, está totalmente frenada Europa, no es lo que era antes. Entonces, ¿qué vemos? Que todos estos países son moderados porque no tienen otra alternativa que ser moderados, porque sencillamente ni toda Europa junta puede enfrentar a Estados Unidos. Entonces, la realidad, yendo lo fáctico, es esa, es decir, una Europa debilitada, tal como el vicepresidente Vance fue y les dijo, ustedes tienen el enemigo adentro. Entonces, una Europa debilitada, ¿qué va a hacer con todo este tema? Es muy simple, que bajen los impuestos, que reduzcan el tamaño del Estado, que la Unión Europea deje de poner trabas. El mismo presidente Trump comentaba que quiso hacer una inversión en Irlanda y demoraba 2 años la autorización de la Unión Europea para poder construir cosas en Irlanda. Entonces, Europa tiene un problema en sí misma, se suicidó. Entonces, no pueden tratar de que los otros les arreglen sus problemas. Lo mismo pasa con lo militar. Es decir, Estados Unidos era el que pagaba toda la factura de la defensa. Bueno, que la paguen ellos y dejen de tener la fiesta de impuestos y gastos sociales inútiles, etc. Entonces, ¿qué vemos con esta moderación? Que no tienen otra alternativa que ser moderados. Es decir, ¿qué va a hacer México? ¿Va a ir a enfrentar a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Reino Unido? Ninguno puede. Entonces, en definitiva, todos tienen que ser moderados. Yo creo que hay que tratar de ser realista en la visión de las cosas. Y yendo a una cosa que comentaba recién Antonio, yo disiento en una parte, cuando él dijo, si los otros hacen, supongamos la Unión Europea pone tarifas altas, y yo no tengo por qué poner las tarifas así, pero lo que pasa es que la Unión Europea pone tarifas altas porque tiene impuestos altos, regulaciones altas, todo tipo de problemas de que se han hecho estáticos, no avanzan, es más, retrocede la Unión Europea. ¿Y qué ocurre? Para poder mantener los puestos de trabajo tiene que poner tarifas altas. Entonces, ¿pero qué ocurre? Estados Unidos, que es una economía pujante, que es una economía que lleva al planeta, no puede, digamos, pone en peligro los trabajos en la industria automotriz por las tarifas de los otros, que tienen sus grandes problemas internos. Yo no sé, y ahí creo que habría que analizar un poco más la situación de si yo también hago lo mismo o no. Ya. ¿Qué ha dicho el bloque europeo? Vamos a tener más reacciones en el siguiente segmento. Ya volvemos luego de esta pausa comercial en Ángulo. Antes citamos también que para todos los países desde el 12 de marzo, por ejemplo, Estados Unidos ya está aplicando aranceles, 25% a las importaciones de acero, de aluminio, que procedan de cualquier país del mundo. Trump llegó a aguarles un poco la fiesta, como dicen algunos, con elevar esta tasa hasta el 50% en el caso particular de Canadá. Volvemos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo estamos hablando sobre los aranceles del Día de la Liberación de Trump. A propósito, más reacciones. El portavoz de la Comisión Europea que
ha asegurado que aunque habrá una respuesta, una pronta respuesta a lo dicho ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que esto va a ocurrir en un momento apropiado. En cuanto a nuestra respuesta, solo puedo decir que habrá una y se dará en el momento oportuno, tras el anuncio previsto para esta tarde. Y respecto a su pregunta sobre si hemos calculado el impacto potencial de tales medidas en la economía europea, la respuesta es sí, por supuesto. Habrá una primera respuesta a los aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos y una segunda que, de alguna manera, agrupa todo lo demás. No puedo decir más sobre ninguna de las dos por el momento. Bueno, ya estamos en el tiempo de las conclusiones. Aquí en Ángulo, Antonio Sarabia, Eduardo Chapeta, Eric Béjar me acompañan el día de hoy. Eric, voy a empezar con usted esta parte de la conclusión y preguntarle también ¿hacia dónde cree usted va a enfilar Donald Trump de manera prioritaria lo que ha sido denominado por muchos como una batalla comercial? ¿A China o a Europa? No, la batalla yo creo que la quiere librar con todos. Yo creo que lo más importante es ver también qué pasa con Groenlandia. No olvidemos ese tipo de cosas específicas. Yo creo que detrás de estas rabietas hay muchas estrategias también, pero queriendo o no queriéndolo, algo que es importante es ese llamado a despertarse un poco en temas geopolíticos para Europa, frente al tema de la guerra y a este enemigo cercano que se llama Rusia. Creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, más allá de la voluntad de Trump, es algo que lo vemos como una realidad actual en temas de innovación. Europa está quedada, está dormida, está innovando en la regulación, temas de inteligencia artificial, no produciendo empresas necesariamente, sino más y más regulaciones. Y eso hay que verlo como es, como un llamado de advertencia. Un llamado de emergencia, Eduardo Chapeta, también la misma inquietud, en qué concuerda, en qué discrepa con lo afirmado por Eric en cuanto a encauzar este tipo de guerra o batalla arancelaria, como ha sido denominado de parte de Donald Trump, hacia China o hacia Europa. ¿Cuál es su criterio? Bueno, coincido con Eric que esto no es una guerra con nadie, sino que es con todos. En realidad lo que está haciendo Trump es poniendo de pie a Estados Unidos nuevamente. Como dice el historiador Victor Davis Hanson de Estados Unidos, lo de Trump es una contrarrevolución que está llevando el extremismo de izquierda que introdujeron los demócratas con Biden, lo está llevando de nuevo al centro de lo que fue siempre Estados Unidos. Y eso está llevando, está trayendo toda una serie de medidas de todo tipo. Por ejemplo, suspender el USAID, acomodar las balanzas comerciales. Es decir, está poniendo a Estados Unidos de nuevo de pie, ocupando el lugar que le corresponde y esto va a traer miles de problemas, repercusiones, olas que luego se calmarán y se volverá a llegar a alguna situación de equilibrio. Pero insisto que todo esto va a ser en realidad, va a tener un efecto muy grande sobre Europa, sobre todo por la situación que tiene Europa de estar dormida, letargada, retrasada, en coma prácticamente, y creo que ahí es donde va a tener el efecto más significativo. El resto del mundo más o menos se va a acomodar a una cosa u otra. Y China fabricará, hará lo que puede y saldrá del problema, como lo hará cada uno. Quizás yo creo que el que va a sufrir, o en realidad le va a generar un cambio interno al enemigo interno que tiene, es a la Unión Europea. Antonio Sarabia, ¿cuál es su criterio con respecto a esto? Adelante. Pues yo creo que al final del día no tiene sentido esto. Yo no soy muy nacionalista, pero aún si fuera, y aún si pensaría, vamos a poner a la economía de Estados Unidos de pie otra vez, la vamos a hacer grande otra vez, la peor política para hacer un país grande, desarrollado, fuerte, rico, es el proteccionismo. O sea, esto está demostrado históricamente. Otra vez, si tu vecino se cae al precipicio porque hace una mala política y se empobrece ellos, no tiene ningún sentido que te empobrezcas tú. Cuando pones tarifas, haces los precios más caros. La Universidad de Yale acaba de demostrar que al ciudadano americano promedio eso le va a costar $4,000 al año en precios más altos, lo cual significa que Estados Unidos va a ahorrar menos, lo cual significa que va a invertir menos. También significa que esos consumidores no van a gastar en otras cosas y por lo tanto esas otras cosas no se van a desarrollar. Es decir, lo peor que puedes hacer para ponerte de pie
es ponerte barreras arancelarias. Yo estoy muy de acuerdo con Trump, por ejemplo, en reducir todo ese gasto burocrático, lo de USAID, lo de DOGE, reducir el impuesto corporativo, son buenas ideas. Eso sí que hace a Estados Unidos un país más sólido, pero las barreras arancelarias no. Así que yo espero que este día de la rabieta pase a la historia como un día negro, que los consumidores estadounidenses, que la gente de Estados Unidos le pase la factura de Estados Unidos al gobierno del presidente Trump en términos de políticos. Va a probablemente generarse una pequeña recesión en los próximos meses por estos anuncios. El índice de confianza del consumidor ha bajado muchísimo en Estados Unidos, ha bajado lo que no había bajado en 12 años, el índice de confianza del consumidor. Entonces, esto puede traer consecuencias muy nefastas para la economía de Estados Unidos. Esto no lo va a hacer poner a Estados Unidos de pie. Ahora, muy brevemente, Eric, preguntarle con respecto a esto que ha concluido Antonio de ponerse de pie, Estados Unidos nuevamente, y lo que se ha comentado a nivel de medios de comunicación en análisis, el daño colateral, dicen algunos, de los aranceles de Trump puede revivir quizás uno de los miedos que se presentó durante la pandemia de COVID-19. ¿Esto se acerca a una realidad o cómo lo ve usted? Bueno, esto revive muchos miedos, pero yo creo que el diablo está en los detalles. Fíjense que yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo ahorita Eduardo y Antonio, pero una cosa en donde debemos también mirar con más precisión es lo que está haciendo DOGE, ¿no? Este Departamento de Eficiencia Gubernamental. Están haciendo casi que tabula rasa con algunos de las instituciones de Estados Unidos que luego, por temas judiciales, terminan reversándose. Eso es muy importante porque también se está mostrando que no hay mucho criterio claro y que también este tipo de falta de rigurosidad técnica te va a pasar factura en algún momento de este gobierno. Entonces es importante, yo creo que como conclusión general, tanto para temas de políticas públicas, pero también para nuestra propia vida personal, es que veamos lo malo que es saltar siempre desde esa emotividad sin calcular bien los riesgos que están de por medio, sobre todo atacando a sus partners, ¿no? Que es lo más importante ante un caso geopolítico en donde hay tantos riesgos con lo que está haciendo Rusia, con China que está esperando, India que también está beneficiándose de esto, y un Occidente que está debilitado, que está más ocupado de sí mismo que pensar realmente en unirse y en salir adelante para que esté mejor la calidad de vida de las personas que viven en él. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Ángulo, hablando del Día de la Liberación de Donald Trump. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Los aranceles del Día de la Liberación de Donald Trump van a entrar en vigor inmediatamente. Gana Estados Unidos con los aranceles. ¿Cuáles son los escenarios? Esto es lo que hemos puesto en la mesa de debate el día de hoy en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado con su criterio, su visión el día de hoy. Antonio Sarabia, él es profesor de Economía, director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, un placer cuando quieran. Gracias también a Eduardo Chapeta, nos ha acompañado, empresario y experto en temas de economía. Gracias por haber estado con nosotros, Eduardo. Gracias a ustedes, cuando quieran. Y voy a agradecer el criterio de Eric Behar, él es decano de negocios de la Universidad Internacional de Berlín, profesor de economía, también del TEC de Monterrey. Gracias por haber participado, Eric. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo, programa de debate. Sigan con la señal del canal de las Américas, NTN 24.